Muy bien. Estuve desempolvando un poco algunos de los temas de Una luz en el camino. Son muchos los temas que vamos escribiendo y que van saliendo al aire. Y a veces uno va perdiendo, se va olvidando de las historias que en su momento me impactaron y que por ahí a veces, van quedando, como les decía, un poco en el tintero. Pero ahora, preparando un nuevo material, recordé una historia muy interesante acerca de un militar. Tal vez lo recordarás, Pablo, si has escuchado el tema. Lo que pasa fue hace bastante. Charles Plum, el nombre de este hombre. Si vamos a argentinizar el nombre, sería Charles Plum, ¿no? Así se escribe. Este hombre, es interesante su historia porque, como decía, fue un militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que fue muy reconocido porque fue muy exitoso en cada una de sus misiones. De hecho, tiene un registro de 80 misiones exitosas a lo largo de toda su carrera. Pero justo cuando se estaba por jubilar en una de las últimas misiones, estaba justamente piloteando su avión y fue alcanzado por un misil enemigo, y en ese momento se logra eyectar y se salva de la vida gracias al paracaídas, que generalmente lo tenía preparado, pocas veces lo había tenido que usar. Sin embargo, cuando abre el paracaídas, resulta que cae, era la época de la guerra de Vietnam, justamente lo toman como prisionero y estuvo 6 años como prisionero durante esa guerra. Pero lo más interesante, y por qué cuento esta historia, es porque después de esos 6 años, cuando él logra escapar o lo liberan, él empieza a dar charlas, ya después de jubilado, charlas motivacionales. Justamente hoy hablábamos de paso acerca de las motivaciones, pero charlas motivacionales acerca de lo que le había pasado en esos 6 años que había estado prisionero. Y él mismo cuenta su historia, que en una ocasión estaba comiendo con su esposa en un bar allí de los Estados Unidos, y se acerca a un hombre y le dice: "No lo puedo creer, ¿usted es Charles Plum?". Y claro, en ese momento él se sorprendió, pero como solía dar muchas charlas y había tenido cierta fama, él dijo: "Bueno, me debe conocer de estas charlas que estoy dando". Y sin embargo el hombre le dice: "No, yo lo conozco de la Fuerza Aérea. Usted no se acuerda de mí", le dijo este hombre, "pero yo fui el encargado durante todo su servicio de doblarle el paracaídas". Y claro, y en ese momento a Charles se quedó paralizado y se le vino enseguida a la mente todos los años que había pasado en el ejército, pero especialmente esa última vez que había tenido que usar el paracaídas y gracias a Dios se había abierto, y cómo durante todo ese tiempo en ningún momento había prestado atención ni le había dado reconocimientos a ese hombre que durante tanto tiempo había doblado su paracaídas y que en una oportunidad de manera especial le había servido nada más y nada menos que para salvar su vida. Entonces, por supuesto, tanto a vos, Pablo, pero en especial a todos los oyentes que nos están acompañando en esta noche, me gustaría hacerte esta pregunta, que de paso, a partir de este episodio, Charles Plum comenzaba sus charlas con esta misma pregunta: ¿quién dobla tu paracaídas? Esa sería la pregunta que hoy quiero dejar para que podamos reflexionar. ¿Quién dobla tu paracaídas? Pablo, vos mencionabas, y me pareció interesante, como un saludo a tu esposa, ¿no? Y creo que vas a coincidir conmigo, tal vez también alguno de los oyentes, en que debo reconocer que en más de una vez mi esposa es quien dobla mi paracaídas. Y estoy hablando de esos momentos donde necesitamos a alguien que nos dé un abrazo. Estoy hablando de esos momentos, tomando incluso el tema de hoy, cuando perdemos la motivación y de repente hay alguien que nos da una palabra de ánimo. O por qué no, en ese momento cuando tuvimos una pérdida grande y un amigo, un ser querido, un conocido se nos acercó y nos sostuvo en ese momento. ¿Cuántas veces estamos rodeados de personas que, entre comillas, doblan nuestro paracaídas y pasan desapercibidas de nuestro radar? Personas que siempre están, personas que nos llaman por teléfono, personas que nos vienen a visitar, o no necesariamente. Tal vez hay personas que, y yo me siento reflejado con esto que voy a decir,
que son un poco más distantes en cuanto al contacto, pero en el momento cuando las necesitas están ahí. Incluso pienso a veces en los hijos. ¿Cuántas veces un hijo, tal vez cuando los hijos ya tienen cierta edad o una edad un poco más de madurez, se acercan a uno como padre o tal vez como madre y te dan esa palabra justa que necesitabas para poder seguir adelante? Todo el tiempo estamos rodeados de personas que doblan nuestro paracaídas, que nos salvan la vida, que nos dan ese aliento, esas ganas de vivir, que nos motivan, que nos empujan, que nos impulsan. Hay una historia bíblica, por cuestión de tiempo no vamos a entrar en tantos detalles, solamente para aquellos que la han leído y para que venga a su memoria, pero es muy linda. De hecho, si no la conocen, les recomiendo que la puedan leer, que se encuentra en el libro de Josué. El libro de Josué es un libro muy interesante porque acaba de terminar el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Moisés, un hombre muy interesante para estudiar, para leer, con altibajos. Un Moisés que ha tenido a personas que han abierto su paracaídas también en momentos clave. Por ejemplo, cuando él sale prófugo de Egipto, él se aloja en la casa de un gran hombre también que abrió su paracaídas en ese momento. Pero ahora, luego de la muerte de Moisés, entramos en la parte o la historia dirigida, o el pueblo dirigido por Josué, que era el sucesor, por así decirlo, del gran Moisés. Y la gran proeza que lleva adelante Josué no solo fue, en ese momento, ustedes lo pueden leer ahí, el paso del Jordán, el cruce del Jordán, así como Moisés había cruzado el Mar Rojo, ahora Josué cruza el Jordán, pero Josué fue el encargado de conquistar la ciudad de Jericó. Jericó es sinónimo de fortaleza, de murallas, de una ciudad infranqueable. Pero cuenta la historia en el capítulo 2 de Josué, que Josué como líder manda a llamar a 2 espías para que entren de manera infiltrada en Jericó y puedan detectar cuáles eran las debilidades de esta gran ciudad. Y ustedes recordarán, aquellos que conocen la historia, que cuando estos 2 espías entran, se alojan en la casa de una mujer, y no de cualquier mujer. Dice allí el versículo 1, si tienen su Biblia, acompáñenme, si no, yo por supuesto lo voy a leer. Dice el versículo 1 del capítulo 2, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Claro, imagínense, estos 2 hombres entran en Jericó, en algún momento se empieza, si ustedes leen el versículo 2, dice, y fue dado aviso al rey de Jericó, que justamente había espías. Así que en un momento se empieza a correr la voz de que había espías en Jericó, y estos 2 espías, no lo sabemos si fue así, pero es interesante imaginarlo, tal vez se metieron en la primera casa que encontraron, o en la primera casa donde tal vez nadie entraría, que era justamente nada más y nada menos que en la casa de una prostituta, como era Rahab. Y entran ahí, se encuentran con Rahab, y Rahab los esconde, protegiéndolos, y resumiendo la historia, dice que en Jericó ya se había empezado también a correr la voz del poder de este pueblo que venía, de que habían podido cruzar el Jordán, de que el verdadero Dios estaba con ellos, y entonces empiezan a buscar, y caen los soldados de Jericó a la casa de Rahab, y Rahab trata de distraerlos para que estos espías se puedan liberar. Rahab en ese momento, la persona menos esperada, la persona menos pensada, es la encargada de doblar el paracaídas de estos 2 espías, los 2 espías de Josué. Lo lindo de esta historia es que si avanzamos al capítulo 6, ahora estamos en el momento donde el pueblo y el ejército de Israel va a tomar Jericó. Y es larga la historia, ustedes la pueden leer ahí en el capítulo 6, en realidad está resumida, pero cuenta de que allí estaba la presencia de Dios, que dieron durante 6 días una vuelta alrededor de Jericó, y el 7º día dieron 7 vueltas, y en ese momento empezaron a gritar, a tocar las trompetas, y de manera milagrosa las murallas caen. Pero Rahab había hecho un trato con estos 2 espías.
ella iba a dejar una señal, y como promesa de que ella había salvado la vida de estos 2 espías, la misma promesa ahora era para con ella. El pueblo de Israel le iba a perdonar la vida a Rahab y a todas las personas que estén dentro de su casa, porque Jericó fue destruida en su totalidad. Pero adivinen justamente quiénes fueron los únicos que se salvaron de Jericó. Rahab, su papá, su mamá y sus hermanos. Eran aquellos que estaban allí adentro de la casa. Qué lindo este concepto de personas que nos salvan. Personas que hacen actos y que hacen cosas que transforman nuestra vida, que cambian nuestra vida. Y lo interesante de este concepto de doblar el paracaídas es que generalmente es algo recíproco. Porque en algún momento, como en el caso de la historia de los espías y Rahab salva la vida de los espías, pero luego los espías salvan la vida de Rahab. Y de esto se trata un poco también la generosidad, de esto también se trata un poco los actos de bondad. Pero me gustaría, Pablo, terminar, creo que es con el concepto más profundo de todo esto. Porque si hay alguien que dobla nuestro paracaídas todos los días, es nada más y nada menos que Dios. Y tomando la historia de Charles Plumb, no sé si prestaron atención que en el momento cuando se encuentra con el hombre, ahí le cae la ficha a Charles de que él nunca le había agradecido a ese hombre por haberle doblado el paracaídas tantas veces. Y creo que a veces nos pasa lo mismo con Dios, incluso también con aquellas personas que nos ayudan, pero especialmente con Dios. Si nuestro corazón late todos los días, es gracias a Dios. Si el sol sale todos los días, es gracias a Dios. Si nuestros hijos se despiertan todos los días, es gracias a Dios. O sea, no hay nada que pase en el mundo que no sea gracias a Dios. El mundo está sostenido por el poder de Dios. Entonces te quiero animar justamente a esto, a que podamos ser agradecidos con aquel que dobla nuestro paracaídas todos los días, aquel que nos da esperanza, aquel que nos da un camino a seguir, aquel que nos da un propósito, un plan de salvación. Y quiero terminar con este versículo, Isaías 41:13, para que podamos entender que Dios es aquel que dobla nuestro paracaídas todos los días. Él dice, o este versículo dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Todo el tiempo Dios está atento a todas nuestras necesidades. Él está pendiente de lo que tenemos, de lo que nos falta, está pendiente de nuestro estado de ánimo, está pendiente de si nuestro paracaídas está bien o mal doblado, y está preparando por sobre todas las cosas un hermoso lugar para que podamos vivir con Él por la eternidad. En resumen, una vez más, te hago esta pregunta, si nos estás escuchando en esta noche, ¿quién dobla tu paracaídas? No solo responde esta pregunta con aquellas personas que te rodean, sino especialmente pensá en Dios. Estoy seguro que Dios es el primero en estar interesado en que nosotros podamos obtener la salvación.